¿Qué tal amigos del MB Online? Nuevamente con ustedes Juan Carlos Tapia Rosas para hacer lo que nos gusta, hablar de boxeo. Y este fin de semana no hay casi acción boxística, así que junto con Daniel vamos a responder las preguntas de los fanáticos. Así que vamos directamente con la primera pregunta. Saludos, mi nombre es Daniel Reyes, le hablo desde San Juan, Puerto Rico. Mi pregunta es la siguiente: siempre he tenido la duda por qué cuando un boxeador, por ejemplo, decide pelear en las 160 libras, porque el día de la pelea regularmente suben 10 o hasta 20 libras por encima del peso pactado. Porque si a un boxeador se le hace tan difícil hacer las 160 libras, porque entonces mejor no deciden pelear en un peso que se le haga cómodo a ellos, cosa que el día de la pelea, si la pelea es en 160, 68, 75, pues que la pelea, el día de la pelea se pesen y pesen por el peso en que en realidad están peleando. No sé si me estoy explicando bien. Nada, espero que la pregunta se entienda. Saludos y son los mejores. Daniel Reyes, tocayo, un saludo hasta San Juan, Puerto Rico, la isla del encanto. El tema del peso es un tema fundamental en el boxeo. Y la pregunta que haces quedó muy claramente, te comprendí perfectamente, pero déjame explicarte algo. El peso en que los boxeadores combaten no es su peso natural, no es el peso normal, entre comillas, que ellos tienen habitualmente. Se hace un esfuerzo por bajar al máximo hasta donde el cuerpo llegue para facilitar las posibilidades de encarar a contendores de una envergadura menor. Por eso, cuando usted señala que si un boxeador pesa 160 y sube 15, 20 libras al día siguiente, que por qué no pelea en 180, es que si peleara en 180 iba a enfrentar a un boxeador con mucha más corpulencia y envergadura que el que tiene al frente, que al igual que él, se fue hasta 160 un día antes del pesaje. Se hace un esfuerzo tremendo para eso, para bajar hasta donde se pueda. Los pesos de competencia solamente duran unos minutos cuando suben a la báscula. Ese no es el peso de ningún boxeador. Lo que pasa es que hay boxeadores que tienen una ventaja sobre otros que recuperan más peso que el rival. Pero ese es un tema que se ha estudiado muchísimo, por eso existen las categorías de boxeo que han tratado de hacer más cortas cada vez las diferencias entre una división y otra. Espero que mi respuesta te haya satisfecho, Daniel, y un saludo reiterado hasta San Juan, Puerto Rico. Para agregar a lo que dijo Daniel, ahora la FIP tiene su cláusula de rehidratación, que un boxeador no puede pasarse de ciertas libras el día de la pelea. Hay boxeadores que dicen que eso no es justo porque es un don de ellos poder recuperar más peso. Yo conozco a boxeadores acá en Panamá, caso de Alberto Metralleta Mosquera, que cuando él peleaba en las 140 libras, él hacía sus 140 libras y al día de la pelea él estaba en 165. O Roberto Laraña Vázquez, que cuando peleaba en 108, él subía al ring en 120 y pico. Entonces, al organismo como la FIP tener esas cláusulas de rehidratación, boxeadores así dicen que eso les afecta a ellos porque en aras de hacer justicia boxística, de que los dos boxeadores estén más o menos en el mismo peso, le están coartando a ellos el don que ellos tienen de recuperar mucho más peso que sus rivales. Entonces la FIP dice que eso no es así, que tiene que haber justicia boxística y que los boxeadores no se pueden pasar de cierto peso. Pero es muy interesante lo que usted dice, la pregunta. Por ejemplo, en los torneos olímpicos se hacen en pesos más altos de los... Usted ve que un boxeador en boxeo olímpico es peso ligero y cuando llega a los profesionales es peso pluma. Porque en los olímpicos el boxeador tiene que mantener el peso por varios días porque hace varias peleas, entonces sí tiene que pelear en su peso actual, en su peso normal. Pero como mencionó Daniel, en el boxeo profesional tú pesas, si tú eres pluma y tienes que hacer las 126 libras, tú solamente estás en 126 libras una hora o menos de una hora cuando te pesas y ya apenas te bajas de la pesa y te hidratas, te tomas agua o te comes un plato de comida, ya quedas automáticamente en 130, 131 libras.
Así que gracias por la pregunta. Vamos con la siguiente. Muy buenas a toda la gente del MB Online. Mi nombre es Richard Grants, soy de la ciudad de Panamá, específicamente de Pacora. Eh, una pregunta, ¿qué ustedes creen, los dos, quiero saber su opinión, qué ustedes creen que le falte al boxeo, digamos, no solamente Panamá, sino de Centroamérica, incluyendo a Sudamérica, para que salgan tantos boxeadores como salen en México o Estados Unidos? También mencionaría, no sé, Inglaterra, estos países así tan boxísticos que sacan tantos buenos pugiles. ¿Qué ustedes creen que le faltaría a los demás países para que salgan tantos buenos boxeadores? Porque han salido boxeadores buenos de estos otros países, pero quiero saber eh, que no sean un fenómeno raro de la naturaleza, o sea, que siempre salgan boxeadores como lo son México, Estados Unidos y demás países que tienen tantos buenos boxeadores. ¿Qué le faltaría a estos países para que tuvieran más boxeadores como estos? Richard Grants, de Pacora. Bueno, pudiera responderte de una manera sencilla diciéndote que los países que te has puesto como ejemplo de una producción constante y permanente de grandes valores como Estados Unidos, México, Inglaterra, etcétera, son países con una gran historia boxística. Eso ayuda, por supuesto, enormemente porque hay tradición, hay seguimiento a ídolos, a leyendas, etcétera. Los muchachos quieren ser como grandes boxeadores que los antecedieron, pero para poder lograr ese nivel se requiere mucha continuidad, mucho trabajo, mucho apoyo al boxeo aficionado, que es la cantera del cual se nutre el boxeo profesional. Todos los países que tú has mencionado, que son potencias en el boxeo profesional, tienen una gran base de boxeo aficionado, hoy llamado boxeo olímpico. No se puede pensar en grandes cosechas en el boxeo profesional si no hay una base en el boxeo aficionado. Se requiere mucha continuidad del boxeador, mucho seguimiento, mucha promoción. El papel de los promotores es importante. No es lo mismo un país que al año haga 8 o 10 cartillas de boxeo que un país que haga 40, 50 cartillas de boxeo. Eso permite la continuidad del boxeador, que el boxeador haga 4, 5, 6 peleas al año. Y son muchos otros elementos, pero te he enumerado solamente algunos. Las grandes potencias que tú has mencionado lo son porque cumplen con todos estos elementos que yo te he dado. Saludos, Richard, hasta Pacora. Bueno, acá yo añadiría también que los países que usted mencionó, sobre todo Estados Unidos y México, tienen una gran población. Y al haber una gran población, es mucho más posible que hayan más personas que sean mejores en todos los aspectos, no solo en boxeo. Por ejemplo, en Panamá tenemos un pool o una disponibilidad pues, de sacar gente de 4.5 millones de personas. Entonces, en Estados Unidos son 400 millones. Entonces es mucho más fácil que salgan grandes atletas si el pool de personas es 400 millones que si es 4.5 millones. Entonces, el hecho de que un país tenga una gran población también afecta mucho. No necesariamente, pero sí afecta mucho. Por ejemplo, hay boxeadores como Durán, como Chávez, como Mayweather, que la gente dice, es que estos tipos como Pacquiao, que la gente dice, estos boxeadores son uno en un millón. Entonces, si eso fuera literalmente cierto, mientras más millones de habitantes tenga un país, más posible es que hayan más atletas así. Otra cosa, también es importante que los atletas esos uno en un millón, escojan el boxeo como su profesión. Porque, por ejemplo, imagínense un atleta uno en un millón o uno en más de un millón. LeBron James. Si LeBron James en los Estados Unidos hubiera decidido ser boxeador en vez de ser jugador de NBA, quién sabe si LeBron James hubiera sido uno de los mejores pesos pesados en la historia. No sabemos. Pero cada vez es más difícil que un joven escoja el boxeo como su deporte, porque hay deportes más lucrativos donde no tiene que sufrir daño físico. Por ejemplo, en los Estados Unidos, los atletas de élite, la mayoría de ellos escogen el fútbol americano, el béisbol o el basquetbol.
Entonces también no solo se necesita que haya más población, sino que de la población que hay, los atletas de élite escojan el boxeo como su deporte. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Qué tal amigos del MB Online? Javier Pascual les habla, acá de la ciudad de Panamá. Tengo una consulta. En la pelea del pasado sábado entre Joey Spencer y el man este que le pusieron allí de apellido Seldon, la pelea terminó por nocaut técnico en el primer asalto, pero en ese asalto hubieron 2 caídas y adicionalmente al que cayó, a Seldon, se le descontó 2 puntos por golpes en la nuca, por rabbit punch. En caso de que Seldon hubiera sobrevivido ese primer asalto, ¿cómo se hubiera puntuado? Ya que recuerdo que don Daniel en alguna de sus intervenciones ha mencionado que la puntuación mínima es 6, 10-6, lo mínimo que se puede puntuar, pero en este caso me queda la duda, como hubieron 2 caídas y adicionalmente un descuento de 2 puntos, ¿cómo se hubiera anotado el asalto? Javier Pascual, vi la pelea, como no, la pelea de Spencer contra Seldon, y tal como tú dices, hubo 2 caídas que le propinaron a Seldon en el primer asalto, y luego vino el descuento de puntos de 2 puntos. Y yo en ese momento me hacía la misma pregunta que tú, sin saber que la pelea iba a terminar en ese primer asalto y no hubo necesidad de puntuarla. Pero no hubiera ningún problema en puntuarla, ni contradice nada de lo que yo he dicho con anterioridad. Porque ese asalto, si hubiese terminado, al haber 2 caídas de Seldon, se califica 10-7 a favor de Spencer. Y una vez calificado, la norma lo dice muy claro, primero se califica el asalto y luego se aplica el descuento de puntos. La calificación del asalto es 17. Así que no viola lo que yo digo que el mínimo es 16, porque sería la calificación 17. Y luego le aplicas por orden del referee los 2 puntos de descuento. Así que 10-7 menos 2 quedaría 10-5. Eso no viola la norma de que el asalto de puntuación mínimo es 16, porque en este caso la puntuación fue 10-7. Espero haberme podido explicar y haber satisfecho tu duda, Javier. Bueno, el caso ese de la pelea de Joey Spencer contra Seldon, sí, es rarísimo, ¿no? Yo no recuerdo nunca un asalto que al final haya quedado 10-5 con descuento de puntos. Sí, yo también cuando la vi hubiera querido ver que siguiera, ¿no? Para ver cómo los jueces hubieran anotado eso, porque aunque usted sepa la respuesta, que es 17 menos 2, créame que de repente uno de esos jueces no lo sabía y no daba la puntuación como era. No se extrañe, no se extrañe. Pero bueno, la respuesta de Daniel no hay mucho que agregar. Así que bueno, amigos, regresamos entonces en una próxima ocasión. Pudiera ser el fin de semana, pudiera ser el lunes. Vamos a ver, de repente si hay bastantes preguntas buenas, puedo responderlas yo el sábado o el domingo, vamos a ver. Pero bueno, igual en nombre de Daniel, gracias por habernos acompañado a hacer lo que nos gusta, hablar de boxeo.